Latinos Unidos, a través del Rey 1360 y Radio Cadena. Regresamos a su programa de información para nuestra comunidad Latinos Unidos, y estoy muy contento porque, bueno, este primer sábado de abril tenemos, como ya es costumbre, también aquí la presencia, el apoyo, la información de nuestro amigo José Esparza del Centro Comunitario de Autoayuda. Hoy nos va a hablar de un tema muy interesante. Cuando estuve viendo ayer cuál era el tema y tratar de involucrar un poco también en él, y se trata de las tres mentes. Por ahí nos va a explicar exactamente qué se trata, pero yo adelanto un poquito. La mente que nos va a ayudar a abrirnos mejor para poder ver el mundo de una manera diferente y también obviamente mejor. Esa es la intención, me imagino, ¿no? Bienvenido, José, nuevamente, y gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Siempre nos gusta compartir esta clase de estudio con la comunidad. Y queremos informarles pues que la información que nosotros damos es preventiva, educativa y a la vez una oportunidad de aprender cosas nuevas, cosas de la vida de una manera diferente. José, yo sé que vamos a entrar de lleno al tema, pero me gustaría que nos platicaras rapidísimo así, ¿qué es el Centro Comunitario de Autoayuda? Bueno, esta es una organización que fundamos hace unos 15 años, precisamente viendo la necesidad de muchas personas que necesitaban esta clase de servicios en forma de orientación, muy al estilo de superación personal, tomando en cuenta pues que la superación personal no solamente es tener una buena carrera o dinero o prestigio social, sino saber cómo crecer internamente en cuanto a valores, en cuanto a la conciencia. Muy bien, ¿y esto lo hacen a través de algunas sesiones? ¿Lo hacen a través de medios electrónicos? Tenemos un centro de estudios, un local, donde impartimos aquí, por ejemplo, en Buren, todos los domingos a las 10 de la mañana. Tenemos conferencias públicas. Las personas llegan ahí con su cuadernito, hacen sus apuntes, escuchan los temas, se llevan la herramienta para mejorar sus vidas. Y están la próxima semana posiblemente haciéndonos preguntas sobre la tarea que les dejamos, porque siempre les dejamos tareas. No hacemos ninguna distinción de raza, credo, sexo o color. Todo el mundo es bienvenido a ese lugar siempre y cuando quieran aprender nuestro método, nuestra herramienta. Porque esto es educativo, esto es también cultural. Esto ayuda, como les digo, al crecimiento interior y sobre todo a prevenir problemas a futuro, tanto domésticos como personales. Muy bien, qué bueno porque tenemos esa oportunidad. Y bueno, José, vamos a comenzar. Las tres mentes, ¿qué son las tres mentes? Bueno, ¿quién va a pensar, no? Que todos pensamos que tenemos una mente. Pero la realidad nos enseña lo contrario. Si nosotros partimos de información sobre cómo era la mente en el año 1500, 1700, 1800, era muy diferente a la mentalidad que tenemos ahorita. Tomando en cuenta que fue después del siglo XVIII, XIX, XX que se empezó a hacer inventos totales con la cuestión de la tecnología, los teléfonos, los celulares, las computadoras. ¿Por qué en aquel entonces no habían esos medios? ¿O por qué es que se interesó en desarrollar esta clase de tecnología? Porque la mentalidad de la persona era diferente en aquel entonces. Recuerden que salíamos de la descabellada época de lo que era la Inquisición. Después de la Inquisición, después del año 1800, pero no todo el tiempo fue algo negativo. En realidad la mentalidad de la persona estaba más conectada en un grupo pequeño a lo que era la conciencia. La conciencia como una forma de percepción a lo ultrasensorial, a lo que era, por ejemplo, la percepción de hadas, de duendes, que hoy en día eso pareciera como que causaría una risa, ¿no? Como que causaría una burla. Pero en realidad la gente en aquel entonces, cuando era más consciente, percibía más otras cosas que las de ahorita en este tiempo. ¿Eso tiene que ver con el proceso de cómo piensa la gente, del proceso cognitivo o de pensamiento? ¿Cómo es que procesan los pensamientos? ¿A eso nos referimos? Bueno, la cuestión es de que cuando nosotros crecemos, en la actualidad, estamos creciendo nosotros con lo que es la mente sensorial. Entiéndase lo que es la mente sensorial, información que llega a través de los 5 sentidos: vista, olfato, gusto, tacto y oído. Pero entre estos también se está desarrollando lo que se llama el egoísmo. Porque el egoísmo o defectos van creciendo a la par cuando nosotros no estamos conectados a una fuente de disciplina. Por decirlo así, la mente sensorial es totalmente materialista. De hecho, a partir del siglo XVIII en adelante, se empezó a desarrollar la mente materialista.
la mente materialista, o sea, dándole todo el interés a las cosas externas, a las cosas materiales, y abandonando lo poquito que teníamos de conexión con la mente interior, que más adelante vamos a tocar sobre esto. Estamos hablando del primer tipo de mente, la mente sensorial. La mente sensorial o la mente sensual. En la actualidad, todo mundo le damos valor a lo sensorial, a lo sensual. Y precisamente esto va formando lo que es la mente materialista. El bribonismo intelectual. Existe lectura por todos lados con relación a la fantasía que se forma la misma mente sensorial. Y como te decía, secretamente se va creando, formando entre nosotros eso que se llama ego. Porque dentro de lo sensorial, pues habiendo esas energías para poder crear valores en el interior, y al desconocer estos valores, pues prácticamente, secretamente, se va desarrollando precisamente el bribonismo intelectual, se va desarrollando la falta, en este caso contrario a los valores, se va teniéndole mucho amor a lo que es lo material, a los deseos, a los diferentes vicios. Precisamente debido a esto es que nuestro mundo está pues un poco complicado por todos lados, debido al materialismo, que todos nos competimos con cosas materiales, y muchas de las veces pues no alcanzamos a percibir otras cosas más que, es una cuestión de hacer un examen nosotros, por ejemplo, sobre la mente sensorial, que todo el día desde que nos levantamos estamos esclavizados a los sentidos. Planeamos nuestro día, qué vamos a hacer para conseguir dinero, qué queremos comprar, qué queremos vender, qué queremos conseguir, y así nos la pasamos el resto del día y todo el día. Cuando llega la noche, nuestra mente no nos deja en paz. Hasta perdemos el sueño, porque estamos pensando todo el tiempo cosas materiales y cosas materiales y cosas materiales. No malinterpretemos que podemos vivir con todas las comodidades del mundo. Podemos tener el teléfono más sofisticado, podemos tener todas las comodidades en nuestra casa, pero no podemos estar esclavos a ellos. Fíjate qué bueno que mencionas esto, porque yo considero que nosotros somos producto y a veces víctima de nuestras influencias. Todo lo que estamos recibiendo, todos los mensajes directos, indirectos, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que percibimos, lo que olemos, y es como se nutre, entiendo, esta mente sensorial, ¿no? Exacto, entonces esto hace que nuestras energías que se están produciendo en el interior, que pueden tener toda la mejor intención de crear un ser consciente en el interior, debido a que estas energías se exteriorizan, se pierden, entonces nos quedamos sin esa reserva. Cuando nos quedamos sin esa reserva, entonces es cuando quedamos esclavizados a los sentidos. Cuando una persona está esclavizada a los sentidos, puede llegar a la locura, puede llegar a la desesperación, porque es como si sacásemos un pez del agua, lo sacamos de su elemento y lo ponemos en una jaula de oro. Y no está en su elemento, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión, dice la canción, ¿no? En este caso. Entonces, nosotros, al desconocer realmente todas esas capacidades que tenemos en el interior de poder crear valores, esa energía se exterioriza, esa energía se le llama energía centrífuga, energía que se escapa de nuestros sentidos, que solamente estamos viendo hacia afuera y no sabemos lo que está pasando dentro de nosotros mismos. Cuando llega la soledad, cuando llega la noche, no sabemos qué hacer con tanto pensamiento y queremos huir de tanto pensamiento, porque estos pensamientos crean el estrés, la preocupación, no hay descanso. El cuerpo y la mente están fatigados, están intoxicados. En estos días uno de mis clientes llegaba muy furioso del trabajo, es un doctor, un quiropráctico, no va a dar nombres porque nunca se dan nombres, no vas a poner el ejemplo. Muy estudiado, tiene una enorme casa, un Ferrari, un carro carísimo, ¿no? Y vive de lo mejor, cómodamente. Pero en una ocasión, haciendo un trabajo en su casa, llegaba muy furioso y decía: odio a la gente, me cae gorda la gente. Y le dije: pero ¿por qué dices eso? ¿Por qué hablas de eso? O sea, el hombre tiene todas las comodidades, tiene mucho dinero, pero llega frustrado. Y cada que yo voy a su casa, a hacer el servicio en su casa, siempre lo encuentro que acaba de correr a un empleado, que se peleó con la novia, que ahora ya corrió a un cliente. Entonces yo, al ver ese comportamiento, obviamente ese es el resultado de estar metido en la mente materialista, en la mente sensorial, está olvidado de sí mismo.
Entonces ya no podía aguantar que este hombre llegase a cometer algún error, se podía meter en algún pleito violento, ¿no? Le dije, ¿sabes una cosa? Un día le mando un texto y le mando fotos a lo que yo me dedico. Y se quedó espantado. Cuando le dije, mira, soy el motivador de la comunidad, me dedico a esto y esto, y ya no me volvió a hablar. Dije, y de seguro ya me corrió el trabajo también. Pero lo dejé que lo asimilara un tiempo. Y le dije, mira, le digo, hay maneras de poder desarmar la mente, refiriéndome a la mente sensorial. Hay maneras de hacerle a la mente sensorial que pierda fuerza, para que no te tengas influencia sobre ti, porque si tu mente sigue teniendo influencia sobre ti, tú no vas a tener un control de esto y en alguna ocasión te vas a agarrar un vicio como una manera de escape o vas a golpear a alguien. Yo tengo una pregunta rápida, porque Sí, yo sé que vamos a extendernos en el tema de las tres mentes, pero en este en particular, ahorita dijiste algo que quiero aclarar. No ser víctimas de nuestra mente sensorial. Esto quiere decir que no es mala la mente sensorial, es parte de nuestro pensamiento, de la mente que tenemos y que compartimos, pero hay que encauzarla bien. ¿Eso es a lo que te refieres? Porque no, si decimos no vamos a ser víctimas de nuestra mente sensorial, es como que no la deberíamos de contar. Eso es muy importante y tenemos que aclarar eso. Vivimos en una sociedad que es sensorial y tenemos que saber utilizar la mente sensorial para poder vivir. Exacto. Para poder convivir con las personas, para poder tener un trabajo, para pagar nuestras deudas. Pero es muy parecido como si te la pasas todo el día tú manejando el carro sin salir de él 8 o 10 horas. Eso es aburrido. Aunque el carro sea muy cómodo, aunque le eches gasolina, aunque puedas ir a diferentes lugares, sabes que en cualquier momento tienes que dejar ese carro. Claro. Tienes que caminar, tienes que liberarte de ello. O sea, se aprende a usar la mente sensorial para el trabajo diario, porque imagínate yo yéndome a todos lugares, hablándole a toda la gente del conocimiento y del comportamiento negativo que tiene, me van a correr, me voy a ver sin trabajo en cualquier momento. Pero la mente sensorial se debe saber utilizar como se usa un vehículo. O sea, tú te tienes que hacer dueño de tus propios actos, de tus propios sentidos, de tus propios movimientos, para que no seas víctima y para que no seas victimario tampoco hacia otras personas cuando está uno esclavizado de esta mente. ¿Cómo le das mantenimiento preventivo y hasta correctivo a la mente sensorial? ¿Cómo hacemos que esta mente sensorial tome su papel como la parte positiva o en la parte positiva por la que nos debe servir realmente? Bueno, como te digo, saberla utilizar. Pues, si tú sabes, por ejemplo, en este medio donde tú te dedicas a la radio, sabes que tienes cierto tiempo, programas que hacer, atraer actividades, pero si tú te lo llevas en tu momento libre a tu casa, estos pendientes, estas preocupaciones, y de parte te quedas toda la noche soñando con esto, entonces quiere decir que no estás sabiendo manejar la mente sensorial. Entonces se tienen que hacer pequeñas prácticas durante el día de aprender a no estar pensando, a no estar proyectando. Por ejemplo, nosotros tenemos una práctica que es salir a caminar solos, sin audífonos, sin radio, sin computadora, sin contestar el teléfono y empezar a sentir el aire que circula, el oxígeno, dejarte envolver por los elementos de la naturaleza, sentarte en una banca, reflexionar, cerrar tus ojos y tratar de a voluntad calmar tus pensamientos. O sea, alimentar tus sentidos, no de cosas materiales, sino de la naturaleza. No, porque tiene que cosas que te conectan como ser humano, ¿no? Tienes que tener un límite. Fíjate una cosa, que las personas, ya en estos tiempos que empieza a cambiar el clima, huyen todos al campo, huyen todos a una cabaña, a acampar en la naturaleza. Pero ¿qué error cometen? Los que tienen televisión, los que tienen celular, los que tienen radio. Nosotros hemos estado acampando y ya está una fiesta al lado de nosotros. Y decimos, esta gente que está haciendo aquí, mejor se hubiera quedado en la ciudad, porque aquí vino hasta interrumpir la paz de los demás, de los que venimos a tratar de escapar de eso. O sea, ahí se puede notar que la persona no sabe soltarse de la mente sensorial porque se la lleva. Y se trata de dejarla. Estamos anclados a la mente sensorial. Estamos anclados. Entonces nosotros a voluntad propia, esto no va a pasar por sí solo. Nosotros a voluntad propia dejamos, hay una meta que una vez llegando del trabajo, en lo personal, una vez yo cerrando la puerta de mi casa, yo dejo todo afuera. No voy a hablar de dinero, no voy a hablar de trabajo, no voy a hablar de nada. Solamente a disfrutar, a involucrarme con la familia. Y que también en la familia no estemos hablando de cosas materialistas, sino que haya una comunión, que haya una relación. Fíjate que cuando se va la luz,
A mí me ha gustado cuando se va la luz, porque como no hay computadora, no hay televisión, no hay nada, estás conviviendo con la familia. Pero mientras hay luz, ¿dónde está cada quien? En cada cuarto hay una televisión, en cada cuarto hay una computadora. En cada mano hay un teléfono. En cada mano hay un teléfono, hay un tablero. Y entonces ese es un error grande porque estamos haciendo todo lo posible por seguir encarcelados a la mente sensorial. Caray, bueno, lo más importante entonces es alimentar nuestra mente sensorial de cosas que no nos estorben y que no nos están estresando y no nos estén preocupando. Eso es importantísimo. José, vamos a oír un corte comercial. Vamos a continuar con esta charla de las tres mentes, esto que nos identifica como seres humanos y que podemos nosotros aprovechar para ser mejores. Así es. Encontrando estas tres mentes. Bueno, no se despegue, estamos aquí en Latinos Unidos. Regresamos. No se vaya, porque en un momento regresamos con más de Latinos Unidos, a través del Rey 1360 y Radio Cadena. Vamos a continuar aquí en el Rey 1360, en este su programa de información para nuestra comunidad Latinos Unidos. Les saluda Paco Díaz. Para la gente que se está conectando en este momento, estamos en una charla muy interesante con José Esparza del Centro Comunitario de Autoayuda. Estamos hablando de la mente, pero no de una sola mente, de las tres mentes. Ya abarcamos en el segmento anterior la mente sensorial. Y ahora vamos a ir hablando de otro tipo de mente. La mente, por ahí se llama... Intermedia. Intermedia, o de creencias. O de creencias. O de creencias. Por favor, José. Bueno, la segunda mente es un poco diferente a la mente sensorial. Recuerden, la mente sensorial se relaciona todo con lo que es materialismo, escepticismo y todo lo que es materia y deseos externos. La segunda mente también representa un problema muy grande porque esta se relaciona con creencias. Y hay variedad de creencias. Y entre creencia y creencia nos recuerda una anécdota de el elefante en un cuarto. Dicen que en el pasado esta historia la han contado tanto en el judaísmo como el cristianismo como el budismo, de que meten 5 personas en un cuarto, 5 personas que están ciegos en un cuarto, y dentro de ese cuarto está un elefante. Obviamente los ciegos nunca han visto un elefante. Y dice lo siguiente, esto lo usó en los tiempos del Buda también. 2 veces usó Buda la parábola de los ciegos confundidos con el Kanki Sutta. Describen una fila de ciegos que están tomados uno y otro como el ejemplo de aquellos que siguen el texto antiguo que ha pasado de generación en generación. Está como el caso de los evangelios cristianos, haciendo referencia a que los ciegos guías de ciegos. Utiliza la parábola del elefante para describir las luchas sectarias. Un rey reúne a varios ciegos de su capital en un palacio. Los pone en presencia de un elefante y les pide que lo describan. Luego de cada uno de los ciegos hubo palpado una sección del elefante, el rey se dirigió a cada uno de ellos y le preguntó: dime qué has visto, ¿has visto el elefante? Cuéntame qué tipo de cosa es un elefante. Los hombres le expresan que el elefante es como una vasija. El ciego que examinó la cabeza. Una cesta de trillar, dijo uno que tocó la oreja. Una reja de arado, dijo el que tocó el colmillo. Un arado, dijo el que tocó la trompa. Un granero, dijo el que tocó el cuerpo. Una columna, dijo el que tocó la pata. Un muro de argamasa o lomo. Y comienzan a discutir sobre la pregunta: ¿a qué se parece? Y que el rey se divierte sobremanera con su pelea. El Buda finaliza la historia de los ciegos comparándolos con predicadores o estudiosos que son ciegos e ignorantes y tienen sus propios puntos de vista muy similares con estos predicadores y estudiosos que sostienen sus diversos puntos de vista mientras se encuentran ciegos y no perciben lo que les rodea. En su ignorancia ellos son peleadores y discutidores por naturaleza. Cada uno de ellos sostiene una idea distinta de la realidad. Luego Buda recita los siguientes versos: oh, cómo se aferran y discuten algunos que sostienen ser honorables, predicadores y monjes. Para discutir cada uno se aferra a su punto de vista. Este tipo de hombres solo ven un lado de las cosas. O sea, aquí es donde viene la variedad de que cada quien pretende conocer algo sobre cuestión de Dios. Algunos
de una manera, otro de una manera diferente. Vamos a hablar de algo divino, de una divinidad, de una divinidad, algo, un ser general. supremo. Ajá. Cada quien tiene un punto de vista, pero cada quien tiene su razón. Pero solamente que unos están tocando una parte de ello, otros otra parte de ello y otras partes de ellos. Pero entre este diferente sentir y pensar, cada quien tiene una opinión diferente. ¿Y eso es natural? O sea, que los seres humanos tenemos muy poca visión como para poder ver el todo. Es natural porque mientras estamos encerrados en lo que es la mente intermedia, que son las dogmas, las creencias, lo que te hayan inculcado de pequeño, es muy difícil que te lo cambien. ¿Qué te puede cambiar un dogma, una creencia ciega? Bueno, esto ya estaría hablando ya de la mente interior, de la conciencia. Pero continuando con esto, pues debido a la variedad que hay de ideas, cada uno pretende conocer la verdad de las cosas, pero eso es muy parecido a la anécdota del elefante y de la gente que está encerrada en un cuarto oscuro pretendiendo conocer por lo que está palpando, pero no ve con claridad exactamente qué es lo que hay ahí. Debido a esto, pues precisamente es que gran parte de la comunidad pues se divide en creencias, se atacan unos con otros, se defienden dogmas, se defiende esto, se defiende esto otro, y obviamente a nosotros no nos gusta que nadie hable mal de nuestras creencias, de nuestra religión. Es algo que se debe respetar, porque dicen sabios, dice, todas las religiones son como perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Y en este caso, dentro de lo que es el estudio, a nosotros nos llegan personas de diferentes variedad de creencias, pero todos con un problema común: problemas domésticos, problemas en la educación de los hijos, problemas en el comportamiento interior. ¿Por qué? Porque una creencia no te puede cambiar. O sea, basamos nuestros criterios, nuestra manera de pensar en creencias. A eso se En refiere creencias, también. pero aquí, o sea, y me refiero en esto, por ejemplo, que si tú tienes un proyecto de hacer una casa, tienes dinero para construir una casa, primero tienes que hacerla en un plano, ¿verdad? Y después llevarlo a la práctica. No puede crearse una casa o ningún proyecto si no lo llevas a la obra, si no lo llevas a la práctica en todo esto. Entonces lo mismo pasa en el interior. Todos nosotros tratamos de creer, de sentir, de pretender, inclusive porque la mente intermedia es pretensión. Es tratar de hacer creer inclusive a otros de que nosotros estamos en algo. O sea, en cierta manera todos vamos a nuestros ritos religiosos con la pretensión, pero en realidad en lo práctico ahí habla mucho, porque entre el dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces aquí no se puede criticar el comportamiento de una persona así nomás a secas, porque la persona en realidad ni siquiera sabe lo que está haciendo. Recuerden que lo único que hace la diferencia entre poder darnos cuenta nosotros de nuestra manera de ser, de nuestro comportamiento, es solamente cuando nosotros empezamos a trabajar en activar la mente interior, que viene siendo la conciencia. Ok, y es buen momento para empezar a hablar de esta, entonces, para poder ligarlo y entenderlo mejor. Bueno, entonces la mente interior nada tiene que ver con lo que es el materialismo, pero digo, se puede usar a voluntad, como un carro. Nada tiene que ver con creencias religiosas. La mente interior dice lo siguiente: para que una persona pueda percibir lo que tanto pretenden cuando hablan de la verdad, y que la verdad es la verdad es muy parecido a que, por ejemplo, si tú me dices, Carlos, que tú en alguna ocasión de tu vida te aventaste en un río con mucha corriente y te andabas ahogando, entonces yo en mi mente digo, posiblemente sea cierto, posiblemente sea mentira, pero si tú me dices, no, y sentí esto y esto otro, la única manera que yo te comprenda a ti, tu experiencia, es que a mí me haya pasado algo parecido. O como cuando alguien se quema. Dices, oh, qué bueno, pobrecito, ¿no? Te quemaste, pero si yo me he quemado, sé el dolor que sientes. O sea, esa se llama experiencia. La mente interior o la conciencia se abre solamente cuando nosotros hemos sabido escaparnos de la mente materialista como conciencia, como voluntad, salirnos de ese traje, de ese molde de la mente materialista, salirnos del molde de la mente de creencias, no utilizar la creencia como un hecho, sino poder nosotros penetrar dentro de la conciencia mía misma
y experimentarlo en forma directa. O sea, esa posibilidad existe. La razón que los budistas o muchas personas en el pasado utilizaban la meditación era con la intención de escapar de la mente materialista, de la mente de creencias y penetrar en forma consciente, porque la parte de la conciencia está ligada a lo ultrasensorial y está ligada a otras dimensiones, lo que la gente en forma natural podía captar en la Edad Media sobre lo que son las hadas y los duendes y las apariciones y las cuartas dimensiones y cosas. Lo eran captados porque la gente estaba consciente. Nosotros dejamos de captarlo porque nosotros simplemente nos aferramos a una mente sensorial. Es muy parecido que si nosotros quisiéramos ver un microbio, tenemos que, el ojo no lo mira. Se inventó el microscopio y el microscopio pudo ver el microbio, lo pudo estudiar y lo pudo erradicar. Y no podíamos ver las estrellas tampoco porque no teníamos ese telescopio. Se inventó el telescopio y pudimos darnos cuenta que existen más galaxias, miles de galaxias, miles de sistemas solares, pero no estamos ahí todavía para comprobarlo, pero los estamos viendo. Lo mismo pasa en la cuestión de la conciencia. Ninguna persona puede pretender ser consciente porque primero tiene que preparar ese camino. Para preparar ese camino, para poder abrir la mente sensorial, uno tiene que ir acabando con esos malos hábitos que uno tiene de la fantasía. La fantasía de la mente intermedia, de lo que uno se inventa en su mente. Cada quien se inventa un Dios a diferentes maneras. Cada persona tiene una creencia diferente. El caníbal cree que comer carne humana es normal. El escéptico piensa que ser escéptico es normal y hay una lucha entre escépticos y creyentes. La mente sensorial no tiene ni un conflicto ni con uno ni con otro, porque la mente interior, la conciencia, porque la persona se está preparando para poder llegar a tener la experiencia de lo que quiera saber. Ok, entonces, recapitulando un poco en las tres mentes. La mente sensorial nos indica el cómo percibimos el mundo y desgraciadamente nuestras influencias diarias nos atacan o son a veces más negativas que positivas. Nos controlan. Sí. Luego viene la mente intermedia, que esta mente nos dicta las cosas que aprendimos de los demás. Lo que nos enseñaron. Sin que nosotros lo cuestionemos, simplemente lo seguimos. Exacto. Y la siguiente es la que realmente nos hace conectarnos con la realidad, con el mundo y la que deberíamos desarrollar más. Cuando nosotros dejamos a voluntad la mente sensorial y la mente de creencias, podemos conectarnos a la conciencia. Y la conciencia te lleva a la experiencia directa de lo que tú quieras saber. Muy bien. Porque la conciencia le acompañan otros sentidos adicionales, que nada tiene que ver con las otras dos mentes. Eso es muy interesante. Ahí radica quien puede abrir la mente interior, la mente de la conciencia, se resuelven todos los problemas, todos los conflictos que podamos tener. José, se nos está acabando el tiempo y me choca porque este es un tema que puede durar horas y horas, pero algún ejercicio, algo que tengamos que hacer para desarrollar esa mente, esa tercera mente, esa la que nos lleva a la conciencia, la mente interior, ¿cómo la hacemos? Aquí practicamos lo que se llama la filosofía de la momentaneidad. Es decir, lo que tienes que hacer, hazlo, pero no tengas dos o tres cosas en tu mente a la vez. No cargues cosas que todavía no pasan, y tampoco cargues cosas que ya pasaron. O sea, no cargues el pasado, no proyectes un futuro. Haz lo que tengas que hacer en su momento y en su presente y prepararte para lo mejor, pero no estés esclavizado de ello. La acción, vivir el momento, despreocuparte, ser consciente de tu caminar, de tu respirar. Y cada que te agarres infragante y con un pensamiento, ese pensamiento no tiene realidad, no tiene existencia en mí. Lo que cuenta es lo de ahorita, lo de aquí y lo de ahora. Y luego aprender a meditar. Estamos ofreciendo un curso sobre la meditación en este mes de abril en los diferentes lugares que estamos dando conferencias. Todo esto, obviamente, esta misma conciencia nos da la responsabilidad de saber que todos nuestros actos tienen consecuencias y al final de cuentas nosotros tenemos que estar siempre muy atentos a estas consecuencias en función de visualizar qué es lo que puede pasar a través de cada una de nuestras acciones, porque también vivir el momento se podría como interpretar de que no vamos a hacerlo irresponsablemente. Tiene que ser de una manera muy responsable, considerando una situación a futuro. ¿Qué es lo que podría pasar en ese momento, el momento de tener esa experiencia? Sí, claro, cuando estamos diciendo vivir el momento, estamos diciendo tener dominio de uno mismo, de la mente, de sus reacciones violentas, de su naturaleza inhumana. O sea, hacerse consciente de todos sus actos, tener dominio de sí mismo. De eso se trata para poder desarrollar la mente interior, la conciencia.
Pues aprendamos entonces. Tenemos aquí la invitación por parte de José Esparza del Centro Comunitario de Autoayuda de poder tener la oportunidad de talleres que nos ayuden a saber meditar, a saber encontrarnos interiormente y con esto desarrollarnos exteriormente y que todo nuestro pensamiento, nuestra mente se encamine para cosas positivas, para cosas que nos ayuden a ser mejores y ser felices, que es la misión que tenemos en esta vida, no ser felices al final. Es nuestra finalidad. Bueno, si se interesan por nuestros estudios, el número de teléfono es el 206-650-7188, 206-650-7188. Estamos ofreciendo esos talleres ahorita en Auburn, South Park y en Buren. Para más información, llámenos. ¿Hay un costo que tenga que asumir la Son gente? gratuitos, aprovechenlos, son gratuitos. O sea, todavía, que te van a ayudar a poder desarrollarte mejor, todavía es gratuito. Es que la parte consciente de uno es ayudar a los demás con el más mínimo interés de ganar dinero, porque es una forma de dejar expresar la conciencia y el amor hacia la humanidad. No, ni hablar. José, muchísimas gracias. Yo sé que en un mes vamos a vernos nuevamente con un tema por demás interesante, ya sabemos de antemano. Te agradezco, te ofrezco que por favor a través de nuestra página en Facebook también nos des más información continuamente y ahí vamos a estar en comunicación constante. Vamos Muchas a subir gracias, toda José. esta información ahí. Gracias por tenernos aquí con ustedes. Gracias, José Esparza del Centro Comunitario de Autoayuda nos explicó un poco acerca de las tres mentes, cómo podemos desarrollar mejor nuestra capacidad como seres humanos aprovechando el autoconocimiento, eso es muy importante.